Él no recordaba la última vez que había jugado. Si alguna vez lo hizo, el recuerdo había sido borrado por el ruido del hambre y por la costumbre de mirar el suelo mientras caminaba. En la aldea, los niños aprendían temprano a no estorbar, a no hacer preguntas, a no ocupar espacio. El mundo no estaba hecho para ellos, apenas los toleraba. Las mañanas comenzaban antes de que el cielo aclarara. El frío mordía la piel y el cuerpo se movía por memoria, no por voluntad. Había tareas que nadie quería hacer y manos pequeñas que siempre estaban disponibles. Cargar agua, arrastrar sacos, limpiar restos, recoger lo que otros dejaban caer. El pago era incierto, a veces una corteza de pan, a veces nada. Aún así, él volvía al día siguiente, volvía porque el hambre no negociaba. Aprendió a observar a los adultos como se observa el clima. Sabía cuándo acercarse y cuándo desaparecer. Reconocía el tono de una voz cansada, el paso de alguien irritado, el olor del vino barato que anunciaba problemas. Había hombres que golpeaban sin motivo y otros que no miraban a los niños como personas, sino como sombras útiles. De esos aprendió a mantenerse lejos. Por las noches, el silencio era una trampa. Cuando el cuerpo descansaba, la mente despertaba. Pensamientos que no sabía nombrar se acumulaban como piedras en el pecho. Contaba grietas en el techo. Escuchaba el viento colarse por las rendijas. A veces imaginaba cómo sería un día sin miedo. La imagen duraba poco. Soñar cansaba. En la aldea, la guerra era un rumor constante. No siempre se veía, pero siempre estaba. Pasaba en las conversaciones susurradas, en los hombres que no regresaban, en las mujeres que aprendían a esperar sin esperanza. Los estandartes del rey aparecían y desaparecían, como si el poder visitara solo para recordar quién mandaba y quién pagaba. Él observaba esas escenas desde lejos, nunca era llamado, nunca era preguntado, y sin embargo, cada decisión caía también sobre su cuerpo. Cuando los hombres partían, el trabajo aumentaba. Cuando el grano escaseaba, el hambre se volvía más feroz. Cuando alguien enfermaba, el miedo corría de casa en casa como una llama. La pérdida no llegó con ruido, llegó con una quietud extraña. Una mañana, la casa no respiraba. No había pasos, no había tos, no había órdenes. El cuerpo yacía inmóvil y él entendió sin entender. Se quedó de pie largo rato, como si el tiempo hubiera decidido probar su paciencia. Los vecinos llegaron después. Trajeron palabras que no curaban, nombraron a Dios, nombraron al reino, dijeron que la vida era dura para todos. Alguien le aseguró que era fuerte. Él asintió, porque era lo que se esperaba. No lloró allí. Aprendió que el llanto público no alimenta. El entierro fue rápido. La tierra cerró lo que la vida había abierto con dificultad. Luego, cada uno regresó a su rutina. El mundo siguió. Él volvió a la casa y comprendió que la noche sería larga a partir de entonces. La hambre se volvió más insistente. No era solo la falta de comida, era la falta de promesas. Aprendió a pedir sin hablar, a aceptar migajas con gratitud forzada, a retirarse antes de molestar. Hubo días en que no comió. Hubo noches en que el frío fue peor que el vacío del estómago. El miedo cambió de forma. Dejó de ser pánico y se convirtió en cálculo. ¿Dónde dormir? ¿A quién evitar? ¿Qué camino tomar? Una noche oyó hablar de un lugar donde aún quedaban granos. Esperó a que la luna se escondiera y caminó despacio, como si el suelo pudiera delatarlo. Encontró algo de comida. La guardó como quien guarda un tesoro. Al salir, sintió ojos sobre él. Corrió, tropezó, se levantó. Siguió corriendo hasta que los pulmones ardieron. Esa noche comió en silencio y aprendió que el mundo premiaba a quienes sabían huir. La otra noche no hubo huida. Una sombra lo cerró contra una pared. Una voz exigió lo poco que llevaba. No había cielo al que pedir ayuda. No había manos amigas.
El cuerpo reaccionó antes que la cabeza. La piedra estaba ahí, el golpe fue seco, el cuerpo cayó, el silencio fue absoluto. Huyó sin mirar atrás. Se escondió hasta que el amanecer lo encontró temblando. Al volver a la aldea, nada había cambiado. Nadie hablaba, nadie preguntaba. Comprendió que algunas líneas, una vez cruzadas, no dejan huella visible para los demás, pero pesan para siempre por dentro. El reino, tarde o temprano, ve a quienes resisten, no por compasión, sino por utilidad. Su cuerpo ya no parecía el de un niño. La dureza se notaba en la postura, en la mirada, en la forma de escuchar órdenes antes de que fueran dichas. Un día le pusieron una hoja corta en la mano. No hubo ceremonia, solo la instrucción de avanzar cuando se ordenara. El entrenamiento fue breve y cruel. Caer, levantarse, repetir. Gritar estaba prohibido, dudar, castigado. Aprendió a moverse en grupo y a desaparecer dentro de él. La guerra no pedía nombres, pedía resistencia. La primera batalla llegó sin advertencia. El ruido fue total. El aire se llenó de gritos y metal. Él avanzó porque todos avanzaban. Golpeó porque todos golpeaban. No pensó, no sintió, sobrevivió. Al final, alguien dijo que había sido útil. Esa palabra se le quedó clavada como una astilla. Con los años, lo que quedaba de niño se fue apagando. Las noches trajeron imágenes que no pedían permiso. Aldeas en llamas, puertas rotas, juguetes abandonados. Cada detalle era un recordatorio de algo que no había tenido. Y aún así, al amanecer, volvía a ponerse de pie. Un día, en una aldea tomada, vio a un niño escondido bajo una mesa. El niño no gritó, solo miró. En esos ojos se reconoció. Una orden sonó detrás. Dudó un instante, obedeció. El llanto quedó atrás y no lo dejó dormir esa noche. Cuando la guerra terminó, no hubo lugar al que regresar. Caminó por caminos conocidos que ya no lo reconocían. Nadie recordaba nombres antiguos. Nada lo esperaba. Se sentó al borde del camino y entendió que sobrevivir no siempre significa volver. Pero algo, por primera vez, se negó a seguir. Algo dentro de él se negó a seguir. Pero no sabía todavía qué significaba detenerse. Había vivido demasiado tiempo reaccionando a órdenes, a peligros, a la ausencia de opciones. Detenerse exigía una pregunta que nunca se había permitido formular. ¿Quién era cuando nadie mandaba? Caminó durante días sin rumbo. Dormía donde el cuerpo cedía. Comía lo que encontraba. El mundo seguía siendo duro, pero ya no llevaba uniforme ni escuchaba cuernos de guerra. El silencio ahora era distinto. No anunciaba ataque, anunciaba espacio, y el espacio, para alguien criado en la urgencia, era inquietante. En las aldeas por las que pasaba, la vida intentaba recomponerse. Muros bajos levantados con prisa, techos remendados, gente que trabajaba con una paciencia cansada. No preguntaban por su pasado, preguntaban si sabía cargar, reparar, vigilar por la noche. Él respondía que sí, siempre respondía que sí. El cuerpo sabía obedecer incluso cuando la mente buscaba descanso. Las noches seguían siendo difíciles, el sueño llegaba en fragmentos. A veces despertaba sobresaltado, buscando una hoja que ya no llevaba. Otras se sentaba a escuchar su propia respiración, intentando convencerse de que no había órdenes pendientes. En esos momentos aparecían recuerdos que no pedían permiso. La casa silenciosa, la piedra en la mano, el niño bajo la mesa. No había palabras para eso. Solo peso. Empezó a notar algo nuevo. No era alivio. Era una tristeza más lenta, más profunda. La tristeza de entender que nada de lo vivido podía deshacerse, que no existía un camino de regreso. Aceptar eso fue más duro que cualquier combate, porque no había enemigo al que culpar. En una aldea pequeña, encontró a un anciano que reparaba cercas. Trabajaron juntos varios días sin hablar demasiado.
El anciano no preguntó de dónde venía ni a dónde iba. Solo dijo que las cercas se rompen cuando nadie las cuida y que volver a levantarlas lleva tiempo. Él entendió la frase como quien entiende una herida propia. Había niños en esa aldea, no muchos, pero suficientes para que el ruido de pasos pequeños interrumpiera el silencio. Al principio, él se mantenía lejos. El cuerpo se tensaba cuando alguno se acercaba demasiado. No sabía cómo estar. No sabía qué hacer con manos que siempre habían servido para cargar o golpear. Un día, uno de los niños cayó y se lastimó la rodilla. El llanto fue inmediato, claro, honesto. Él se movió sin pensar. Se arrodilló. Limpió la herida con cuidado torpe. El niño lo miró, sorprendido, y dejó de llorar. Fue un gesto breve, casi insignificante, pero algo se acomodó por dentro. Esa noche el sueño fue distinto. No hubo gritos, no hubo metal, hubo silencio. Y, por primera vez, el silencio no pesó. Los días siguientes trajeron pequeñas tareas. Arreglar un techo, cargar agua, vigilar por la noche sin esperar ataque. Nadie le exigía obediencia ciega. Le pedían cuidado. La diferencia era sutil, pero enorme. Cuidar implicaba permanecer, implicaba volver al día siguiente. Aún así, la culpa no desapareció. Aparecía en los momentos más simples, en la risa de un niño, en una pregunta inocente, en la seguridad que él nunca tuvo. La culpa le recordaba que había sobrevivido cuando otros no, que había obedecido cuando dudar quizá habría salvado a alguien. Aprendió a convivir con ella, como se convive con una cicatriz que no deja de doler. En el borde de la aldea, a veces se sentaba a mirar el camino. Pensaba en la guerra como en una corriente que arrastra. No todos eligen entrar, pero una vez dentro, nadar contra ella requiere algo que no todos tienen: la decisión de perder lo poco que la corriente ofrece a cambio de seguir. Entendió, poco a poco, que la guerra le había dado una identidad simple: soldado, útil, obediente. Vivir sin esa identidad era confuso, pero también era una oportunidad, no para borrar el pasado, sino para impedir que definiera cada paso. Hubo un momento en que un mensajero pasó por la aldea. Habló de nuevas tensiones, de fronteras inestables, de hombres necesarios. El llamado era el mismo de siempre, la promesa también. Él escuchó desde lejos, sintió el tirón antiguo en el pecho, la familiaridad del camino conocido. Esa noche caminó hasta el límite del pueblo, miró la oscuridad, recordó la hoja corta, las órdenes, la utilidad, y recordó también la rodilla limpiada, el llanto que se había detenido, el silencio que ya no dolía igual. No hubo ceremonia para la decisión, no hubo palabras solemnes. Simplemente no fue. El tiempo siguió pasando, las estaciones cambiaron, el trabajo dejó marcas nuevas en el cuerpo, marcas que no venían del combate. La vida no se volvió fácil, nunca lo fue, pero se volvió distinta, y en esa diferencia encontró algo que no sabía nombrar, pero que reconocía cuando aparecía: pertenencia. Aprendió a quedarse. Con el paso del tiempo, empezó a reconocer los ritmos de la aldea como se reconocen los latidos propios. El amanecer llegaba con sonidos pequeños, puertas que se abrían, pasos sobre la tierra, voces bajas que organizaban el día. No había urgencia, había constancia. Para alguien criado en la alarma permanente, esa constancia era un aprendizaje lento. A veces, el pasado regresaba con fuerza, no como una escena clara, sino como una presión en el pecho, un gesto brusco, un ruido seco. En esos momentos se detenía, respiraba y esperaba a que pasara. No huía, no obedecía a la memoria. Aprendía a quedarse incluso cuando dolía. Hubo días en que la culpa intentó gobernarlo. Le decía que no merecía la calma, que no había hecho lo suficiente, que había elegido tarde. Escuchaba esa voz como se escucha una tormenta lejana,
sabiendo que existe, sin permitir que decida el rumbo. Comprendió que la culpa no desaparece cuando se paga, se transforma cuando se enfrenta. Los niños crecían, tropezaban, se levantaban, volvían a correr. Él observaba desde cierta distancia, cuidando sin invadir. No sabía contar historias felices, pero sabía estar. Sabía reconocer el miedo en los ojos y la necesidad de silencio en los gestos. A veces, eso bastaba. Un invierno fue especialmente duro. El frío apretó, la comida escaseó y el trabajo se multiplicó. Nadie habló de héroes, nadie prometió recompensas. Simplemente resistieron juntos. En esa resistencia compartida, él entendió algo que la guerra nunca le había enseñado. La fuerza no siempre se mide por lo que se vence, sino por lo que se sostiene. Cierta tarde, un niño le preguntó si había sido soldado. La pregunta fue directa, sin intención de herir. Él pensó un momento, dijo que había pasado por la guerra. No dijo más. El niño asintió, satisfecho, como si esa respuesta fuera suficiente. Y lo fue. No necesitaba confesiones, necesitaba presencia. El mundo, fuera de la aldea, seguía siendo el mismo. Reinos discutían fronteras, nuevas banderas se levantaban, viejas heridas se abrían otra vez. A veces llegaban noticias, a veces rumores. Él escuchaba sin moverse, sabía que la corriente seguía ahí, ofreciendo identidad a cambio de obediencia. No volvió, no porque fuera fácil quedarse, sino porque quedarse era la elección que rompía el ciclo. Comprendió que no podía salvar el pasado, pero podía evitar repetirlo. Que no podía devolver su infancia, pero podía protegerla de otros sin convertirlo en una bandera. Las noches se hicieron más silenciosas, no porque los recuerdos se hubieran ido, sino porque ya no gritaban. Aprendió a dormir con ellos, a despertarse sin sobresalto, a aceptar que algunas marcas no se borran, pero tampoco mandan. Con los años, su presencia se volvió parte del lugar. No destacaba, no buscaba reconocimiento, reparaba, cuidaba, escuchaba. Si alguien preguntaba por su historia, respondía poco. Había aprendido que la vida no se explica, se practica. Un día, sentado al borde del campo, observó a los niños jugar. El sol caía despacio. El viento movía la hierba. No hubo revelación grandiosa, solo una certeza tranquila. El mundo no le debía nada y él no le debía nada a la guerra. Pensó en el niño que había sido, en el frío, en el hambre, en la prisa por crecer, y entendió, sin amargura, que había aprendido a ser hombre antes de ser niño, no por elección, sino por necesidad. Aún así, había llegado a un lugar donde esa necesidad ya no dictaba cada paso. El tiempo pasó, como siempre pasa. Las historias grandes siguieron escribiéndose lejos de allí. Las pequeñas continuaron ocurriendo cada día. Nadie cantó su nombre. Nadie lo recordó en los libros. Y eso estuvo bien, porque su vida no buscó ser recordada. Buscó no repetir. Y en las sombras del tiempo, esa elección silenciosa fue suficiente. Si esta historia te tocó, suscríbete al canal para seguir caminando por las sombras del tiempo.